Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 4 de enero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Le comento a mi equipo que la invitada está conectada vía WhatsApp, de manera que podemos llamarla o escribirle para coordinar con ella su conexión vía Zoom para la conversación que vamos a sostener a lo largo de la mañana de hoy. Antes o mientras eso ocurre, le comento algunos titulares, información de las últimas 24 horas. Ayer en una sesión sobre las 11 de la noche, la Asamblea Nacional de 2015 aprobó por unanimidad la continuación del gobierno interino que encabeza Juan Guaidó y también la continuidad de las funciones del Parlamento Nacional. En sesión extraordinaria de este lunes, realizada vía online, más de 100 diputados, dice la nota oficial de la Asamblea, de todas las fuerzas unitarias que conforman el Parlamento, respaldan y aprueban por unanimidad la segunda discusión de la reforma parcial de la ley del estatuto que rige la transición democrática para restablecer la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela, la cual ratifica extender continuidad del Poder Legislativo y Presidencia encargada. Hay algunos cambios en la reforma que tienen que ver con el control de los activos en el exterior, de la rendición de cuentas, y seguramente en los próximos días iremos ahondando en estos temas. Nos llamó la atención, esta situación, este tema de todas las fuerzas unitarias, porque recuerden ustedes, hemos conversado con varios dirigentes diputados de 20 Venezuela, que conforman también la fracción 16 de julio, y ellos, habían expresado opinión sobre la continuidad. De hecho, habían expresado rechazo a esa posibilidad. No nos queda claro si ellos también se han sumado a este apoyo, pero en todo caso, ayer en altas horas de la noche se aprobó la reforma al Estatuto de la Transición, con lo cual continúa el gobierno interino y las funciones del Parlamento un año más. Sobre lo ocurrido con la presencia de grupos irregulares en nuestro país, también hubo novedades. Este lunes, el presidente del gobierno colombiano, Iván Duque, anunció que va a desplazar 2 batallones a Arauca, al departamento de Arauca, tras asesinato de 23 personas. Indicó que trabajan en la identificación de las personas asesinadas y que no se descarta que haya población civil. Esto lo tomo de Blue Radio. En esta rueda de prensa o mensaje, luego de un encuentro en la ciudad de Cartagena, Iván Duque anunció esta decisión sobre el despliegue en la zona de estos batallones, la decisión de reforzar la inteligencia y contrainteligencia en la zona e intensificar el monitoreo de los puntos fronterizos con Venezuela. Acusó, como viene haciendo al régimen de Nicolás Maduro, de ofrecer protección a estos grupos en territorio nacional.
y bueno, señaló su responsabilidad indirecta. El ministro de la Defensa de Colombia fue un poco más allá y él asegura que lo ocurrido, bueno, se escenificó en el territorio venezolano. De esto seguramente también hablaremos en los próximos días. Él escribía en su cuenta en Twitter: otra vez se demuestra cómo actos criminales al otro lado de la frontera afectan la tranquilidad de Colombia. La acción criminal que dejó 23 muertos inició por la disputa que se está dando en Venezuela entre la alianza del ELN y la Segunda Marquetalia contra disidencias de las FARC. Esto lo dijo el ministro Diego Molano. La respuesta del régimen de Nicolás Maduro la dio el titular de la defensa, Vladimir Padrino López, en sus redes sociales. Él decía que, bueno, que tratan de disfrazar una realidad que hoy se hace palpable en Arauca, y decía que seguir señalando a Venezuela de la violencia centenaria estada en ese país nunca los va a exculpar. Y destacaba un tema. Está claro que ellos ya tienen su candidato de cara a las elecciones en Colombia, porque él decía, hasta tanto la tortilla se vuelva y la oligarquía colombiana sea sustituida por un gobierno de compromiso social, las cosas van a seguir como están. Entendemos que ellos tienen su candidato o su opción de cara al proceso electoral del año que viene, de este año, perdón, 2022, en Colombia. La Fuerza Armada, decía él, que ya se encuentra desplegada en los municipios fronterizos con el departamento de Arauca, ha elevado su nivel de alerta ante los acontecimientos. No dijo nada, eso sí, sobre lo ocurrido en Barrancas de Orinoco, en el centroeste de Venezuela, o sea, en el corazón de nuestro país, en el estado Monagas. Nada, lo estuvimos revisando y ninguna declaración. Allí se habla de 9 víctimas mortales, de una balacera que duró entre 8 y 10 horas, que aterrorizó a la población civil de este sector. De hecho, el periodista, a ver si lo consigo por acá, Javier Ignacio Mallorca, daba cuenta del nombre de algunas de las víctimas que fueron identificadas en estos enfrentamientos, comenzando el año 2022. Aquí lo tengo. Hasta el momento, autoridades han contado 9 fallecidos, decía él, por un tiroteo de Barrancas de Orinoco. El 1 de enero hubo 3 sitios del suceso: la calle principal, el sector Los Algarrobos, la avenida Negro Primero, y hay 4 personas identificadas. El intercambio de fuego se prolongó por 7 horas. Los heridos fueron llevados a Tucupita. Esto no dijo nada el régimen de Nicolás Maduro, los representantes del régimen de Nicolás Maduro. Si le parece, mi equipo, vamos a hacer una pausa mientras nos organizamos y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso: todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y en esta parte del programa vamos a hablar ampliamente acerca de las declaraciones que ofreció Nicolás Maduro en la primera entrevista
de televisión empezando este año 2022, referidas al telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Él decía con absoluta propiedad que Venezuela abandonó el estado de hiperinflación, un tema que negaron por muchísimo tiempo, pero que ahora dicen que terminó. Hablaba acerca del crecimiento económico en nuestro país y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom, Tamara Herrera, es economista, directora de Síntesis Financiera. Gracias por atendernos. Buenos días. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias. Un gusto y feliz año 2022. Feliz año. Así es, a pesar de las dificultades en nuestro país. Y yo le pedía un primer comentario acerca de estas afirmaciones de Nicolás Maduro. Varios analistas, otros economistas nos han dicho que esto no es del todo así, que es posible que ocurra, que Venezuela salga de este ciclo hiperinflacionario, pero todavía no se ha concretado. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Creo que quizás lo más útil sería comenzar por decirle por qué se le llama hiperinflación. Es de las distintas mediciones de distintos autores, pero la que se ha hecho más de uso más frecuente es esa que dice que cuando un país entra con inflaciones mensuales de 50%, si se presentan inflaciones mensuales de 50% por más de 3 meses seguidos, se ha entrado en un ciclo de hiperinflación. Y ese ciclo concluye cuando ese país pasa un año sin presentar tasas de inflación de 50%. Entonces, mi opinión personal es que a todo efecto hemos salido de la hiperinflación. Oficialmente va a ser anunciada cuando el Banco Central, seguramente en esta semana, publique sus resultados de inflación, que seguramente serán muy puntuales, ahora que puede decir que concluyó ese ciclo. Una cosa es salir del ciclo y otra cosa es decir que la inflación desapareció. Una cosa es salir del ciclo hiperinflacionario, de esas tasas que arrasaron con todo en Venezuela. Por indisciplina fiscal se llegó a entrar en ese ciclo fiscal, en ese ciclo hiperinflacionario, por mala praxis fiscal, acompañada además de un shock externo cuando cayeron los precios del petróleo y ya tenías a toda la economía debilitada, incapacitada para compensar esa caída. Entraste en esa hiperinflación que en Venezuela tiene casi un récord de 4 años, y esos son 4 años de penuria, 4 años de erosión, de empequeñecimiento de las empresas, porque la única forma de sobrevivir era reduciendo costos y reduciendo el tamaño como una hoja que quiere flotar en una tormenta y llegar a buen término. Entonces lo que nos queda ahora es tener muy claro, y supongo que las autoridades económicas lo tienen muy claro, que el asunto es llegar a inflaciones anuales de 2 y 4%. Eso es lo que se considera un país estabilizado en materia de precios. Bueno, yo quisiera detenerme en el tema de las definiciones, porque el 18 de octubre de 2020, Delcy Rodríguez, que es responsable del área económica, ella decía que en ese momento Venezuela padecía inflación, pero había salido del mecanismo de hiperinflación. Entonces, yo le pedí un comentario porque, digamos, el régimen de Nicolás Maduro, lejos de reconocer el problema, ha hecho como, digamos, uso político de este fenómeno y, bueno, ha declarado el fin de la hiperinflación en varias oportunidades. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. De acuerdo a esa métrica que le he dicho, solamente se puede declarar, y eso se cumple de acuerdo a las cifras oficiales, si en diciembre se reporta, el Banco Central reporta una inflación inferior a 50%, y va a ser así. Nuestro estimado en Síntesis Financiera que va a ser de 5% la inflación de diciembre. Lo relevante para mí, lo relevante que a tener en cuenta por las personas y por las autoridades son 2 cosas. Una que ya mencioné, el asunto no ha terminado, porque un país que tiene tasas como esta, no me importa si no califica de hiper, estar hablando de una tasa de inflación
que hemos cerrado el año con más de 500% de inflación, es una tasa que sigue empobrecendo y dificultando la vida cotidiana de todos, de empresas, de consumidores, etc. Y la segunda cosa que hay que recordar es que a estas autoridades económicas les ha costado 4 años bajar la inflación de 400 y tanto por ciento a 500. Eso es una cosa que con un plan integral y con autoridades económicas con credibilidad, generadoras de confianza e inversión, se resuelve en un año y a veces menos. Entonces, ¿por qué tardamos? No es que tardamos simplemente y estuvimos sufriendo de hiperinflación, sino que el método que tuvo que utilizar el gobierno, el único a su alcance, era el de asfixiar financieramente la economía. Y para eso restringió el crédito bancario. El crédito bancario se acabó, los venezolanos no tenemos acceso a tarjetas de crédito, las empresas son muy pocas las que califican para el crédito indexado y no hay tampoco todavía, no se sabe si algún avance habrá en esa dirección, pero sabemos que las autoridades no están a favor de permitir el financiamiento bancario en dólares tampoco. Eso significa, cuando tú le quitas eso, le estás quitando oxígeno a la economía. Y si la economía este año cerró con un crecimiento minúsculo, impulsado por unos sectores y no toda la economía, eso fue, simplemente hay que tener en cuenta que podríamos haber estado creciendo realmente a tasas de casi 10%, de haber tenido un sistema bancario al que se le permitiera prestar y cumplir con su función fundamental. Ahora lo que está haciendo funcionar a las empresas en ausencia de crédito bancario es el crédito que las empresas se dan entre sí. Le dicen, ok, págame los insumos que te vendí, te doy 15 días o te doy un mes para pagar, y otras darán 7 y 15 o lo que fuera. Si eso fuera todo normal, tú puedes decir que no hay mayor trastorno, solo el hecho de que tú estás corriendo con poco oxígeno. Y eso es lo que yo, he denominado caminar con hipoxia. Entonces, así es como ha estado funcionando nuestra economía con asfixia, o sea que pudiéramos haber estado creciendo hace ya un buen rato y pudiéramos haber entrado en estabilización hace ya un buen rato si el contexto de políticas económicas fuera de credibilidad, de confianza y, por supuesto, como todos ustedes ya saben, significa pasar por la voluntad de un acuerdo político que permita dar la señal a Venezuela y al mundo, a todos los actores económicos posibles, inversionistas, que aquí hay una perspectiva de respeto al clima de negocio y de inversión que no es inestable. El gobierno ha trabajado en los últimos 3 años gradualmente una mayor permisividad porque sabe lo que siempre se dijo. O sea, se dijo por años que los controles de precios eran exagerados, eran desmesurados y que producían recesión y cierre de empresas. Y que el control de cambio también era una contracción, una fuente de contracción económica, una fuente de corrupción y de distorsiones y de inequidades. Entonces ahora, largamente después, se ha procedido a flexibilizar y, sin embargo, el marco legal que permite de nuevo reprimir económicamente está completamente vigente. Y los inversionistas, cuando un inversionista, sea venezolano o sea extranjero, dice, quiero entrar en este país que hay tanto que producir y tanto que hacer, etcétera, etcétera, y hay una oportunidad, y hay millones de personas, porque tú dejaste atrás la hiperinflación, no la inflación, y dejaste atrás una cantidad enorme de desempleo y de emigrados, de excluidos, y dejaste líneas de producción cerradas, dejaste una depreciación acumulada, o sea, dejaste una destrucción económica que hay que recuperar. No estoy hablando de que si tener la Venezuela de hace 5 años o de 10 o lo que fuera, no, estoy hablando de que hay que hacer que la economía sostenga de manera formal y no en un sálvese quien pueda, de informalidad de empresas y personas, sino una economía sólida que camine. Y para eso tú tienes que producir el contexto
jurídico y político que convenza a que estas son señales estables y de largo plazo. Entonces, este año vamos a tener un poquito más de crecimiento. Ahora, ya vamos a entrar al tema del crecimiento económico, que también es motivo de debate en nuestro país, pero la pregunta que yo le haría es, tal como están las cosas, ¿existen garantías de que Venezuela no vuelva a ese ciclo hiperinflacionario que sufrió durante 4 años? No, la única garantía es el comportamiento de las autoridades económicas. Y si por alguna razón yo creo que han demostrado este año una inflexibilidad, porque eso se consiguió, cuando yo digo asfixia es al crédito bancario, pero también el gasto público se ha ido desacelerando y el tamaño del Estado ha ido disminuyendo asombrosamente. Y eso significa desempleo, significa la erosión de los salarios y las remuneraciones. Desde el 2018 sistemáticamente hubo desde la derogatoria de contratos colectivos y después hicieron un achatamiento de los tabuladores. Hoy los empleados públicos simplemente sobreviven completando sus actividades en otros sectores, sea desde la repostería, cocina, plomería o lo que fuera, y tienen que tener múltiples trabajos solo para sobrevivir. Y lo que se trata es que el país tenga una dinámica tal que permita vivir. Ahora, le pregunto sobre el crecimiento económico, porque Nicolás Maduro también, destacaba que entramos en 2022 con crecimiento y la generación de riqueza que va a permitir que eso se convierta en educación, salud, vivienda. Yo le pediría un comentario al respecto, porque ciertamente hay algunos sectores que han logrado recuperarse un poco en los últimos meses, pero luego de la contracción de más del 80%, me corregirá usted si me equivoco, de nuestra economía durante los últimos años. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, es una economía que como tuvo que crecer, es decir, estuvo caída en barrena hasta el año que acaba de concluir, que es la primera vez que, de acuerdo a nuestros estimados, va a presentar un crecimiento de 2,5%. Para nosotros, y siempre uso el símil de la masa muscular, para que se entienda cuál es la economía que tenemos que echar a andar y que tenemos que robustecer. Es una economía que ha perdido, de acuerdo a nuestros cálculos, 75%. Esa caída acumulada del Producto Interno Bruto es de 75%. Eso es que un organismo pierda el 75% de su masa muscular, y reconstituir eso urge hacerlo, reponerlo, y se repone creando, permitiendo la creación de empresas, permitiendo que los impuestos tengan dimensiones y formas de aplicación sanas, no con visos de chantaje o coerción, que sea razonable para precisamente invitar a invertir, a ampliar, a reabrir alguna línea de producción y por lo tanto a rescatar puestos de trabajo. Uno de los resultados de estos 4 años y de la hecatombe que significa pasar 4 años bajo una hiperinflación es que se ha acentuado la desigualdad. Y obviamente después de que tú tienes una economía tan debilitada, los grandes se pusieron más chiquitos para sobrevivir, y entonces muchos de los pequeños sucumbieron, muchas empresas y mucha gente migró, y ahora hay que reconstituir eso. Cuando entra la dolarización que permitió aliviar la operación y eliminar una dosis de incertidumbre en la formación de las empresas, eso le dio fluidez y agilidad a la economía, y sin embargo es una dolarización disfuncional, porque no es completa, ni el Estado ni cobra ni paga en dólares de manera generalizada, no hay intermediación financiera, es decir, bancaria en dólares. Por lo tanto, el ciclo es solo un ciclo que busca lograr que lleguen depósitos en dólares a la banca, lo cual se consiguió, que la gente deposite allí, y simplemente lo que quieren hacer es aumentar esa oferta de divisas allí, pero no quieren
que complete el círculo que es necesario que se complete, que es el de financiamiento. Entonces vamos a seguir en una economía muy desigual, donde tienen acceso a algunas empresas que pueden tener un excedente de liquidez, y entonces ellos son los que prestan, ya que no hay un banco, y hay una persona que tiene un salario, cada vez la porción de los salarios tiene un pedacito más en dólares, pero es extremadamente desigual, y entonces hay gente que no tiene acceso a los dólares, sino mediante la compra que hace con sus ingresos en bolívares. Entonces todo es una lucha, y afortunadamente Venezuela es resiliente, y desde esa voluntad de recuperar y subsistir y sobrevivir y recuperarse y seguir en ese ciclo es lo que permite que podamos estar presentando un crecimiento mayor este año que el año pasado. Y cuando uno dice eso, es solamente en términos de números. Yo quiero destacar la idea gráfica de la pérdida de masa muscular. Venezuela tiene que crecer con fuerza, y este año no necesariamente va a crecer con fuerza. La impresión que uno tiene es que las autoridades no van a abandonar la política que utilizaron para salir de la hiperinflación, por lo tanto, el crédito bancario va a continuar siendo muy escaso. No hay oxígeno para darle fluidez a la economía ni al consumo, y por lo tanto se va a estar creciendo lo que uno dice a pulmón, con el esfuerzo propio, y eso es mucho menos de lo que podría estar creciendo la economía, porque además de esa falta de oxígeno financiero está el hecho de que, bueno, no tenemos acceso a los mercados internacionales para financiarnos, tenemos además circunstancias de infraestructura de servicios públicos que tienen que mejorar, y eso reclama inversión importante. La única cosa que creo que tiene a su favor, y eventualmente puede ser, eso queda en manos de las autoridades, la permisividad y el estímulo que pueda dar, que es el hecho de que ha estado exportando más petróleo, y hasta ahora todos los pronósticos de precios de petróleo del 2022 lo ven incluso más alto del año pasado. Entonces eso le va a proveer al gobierno más ingresos en divisas, que él no reporta bajo ninguna circunstancia, y se victimiza en exceso, en mi opinión, con respecto a las sanciones, sencillamente por el hecho de que hace creer que no está teniendo ningún tipo de ingreso, y está teniendo ingresos que son mejoras de alguna manera. Y esos ingresos, en vez de dedicarlos a poner demasiado barato el dólar, lo cual aumenta la recesión todavía más, debiera dedicarlos justamente a todo lo que es la recuperación de infraestructura, la canalización, continuar trabajando con sector privado de una manera sana y no solamente de los allegados, castigar la cultura de depredación que hay a cada paso del camino de cualquier empresario, empresita, por más chiquita que sea, siempre tiene a alguien que está mordiendo allí y cobrando vacunas, se le llaman en algunos casos. Ese tipo de cosas son los que hacen que nuestra economía sea torpe y no sea tan sana ni fuerte como seguramente puede ser. Siempre tenemos que hacer una pausa para policía. Al regreso quisiera ahondar en el tema del crecimiento económico. Le dejo un par de inquietudes. Una, ¿cuánto tiempo nos tomaría a este ritmo recuperar lo que hemos perdido durante los últimos años? Eso en primer lugar, no sé si es posible hacer una proyección. Y número dos, ¿cómo ve usted a nuestro país en comparación con otras naciones de América Latina? Hemos visto algunos números para la entrevista. Colombia aparentemente va a crecer por encima del 9% este año 2021, cerrando el año 2021. Perú más de 12%, Chile 11%. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Conéctenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Comenzando el año 2022, nos acompaña la economista y directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Yo le dejo un par de inquietudes. Una tiene que ver con los números, las proyecciones que ustedes manejan, y le decía cuánto tiempo le tomaría a Venezuela recuperar lo que ha perdido a este ritmo. Eso en primer lugar. ¿Y cómo ve usted la situación de nuestro país en comparación con otras naciones en América Latina? La escuchamos. Bueno, no es un ejercicio que me gusta hacer por la sencilla razón de que mucho de lo que se perdió no se puede recuperar. Con esto lo que quiero transmitir es que lo que hay que hacer es crear otra economía, convertir justamente la tragedia, la prolongada tragedia económica en una oportunidad y volver a crear y estimular sectores que antes no estaban estimulados. Si la economía petrolera está tan debilitada como sabemos y además el porvenir en el larguísimo plazo, no tan larguísimo, sino en menos de una década, están cambiando fuertemente las perspectivas de petróleo. Entonces yo creo que Venezuela tiene que replantearse, ahora que está comenzando a salir de ese foso, replantearse en consolidarse. Y por eso es que son tan importantes las políticas públicas que se haga, el marco legal que atraiga las inversiones. Y creo que sí se pudiera, si uno dijera, ¿cuánto tardo yo en recuperar el 50% de ese Producto Interno Bruto perdido? Eso depende de las políticas económicas que tengamos y las condiciones de inversión y la voluntad de acuerdos políticos que permitan que lo que hay que hacer se pueda hacer. Entonces, tú tendrías que estar creciendo en una década a unas tasas superiores al 5 y 6%. Pero aún así no estarías, teniendo necesariamente el tamaño del Producto Interno Bruto que tenías hace 10 años, ¿ok? Entonces, ese es un ejercicio que no es fácil realizarlo. Es decir, cuando digo no es fácil es que tiene muchos supuestos. Si se hace esto, si se hace lo otro, si se hace lo otro. Yo creo que lo más importante es saber que sí se puede volver a tener ese tamaño. Y si tú cambias las condiciones, este es un país que tiene tanto por hacer que eso es lo que lo puede hacer precisamente tan atractivo. Es lo que el gobierno ha tratado de hacer. Y sin embargo no ha sido exitoso porque lo que llega son inversiones atomizadas, hay mucho que se ve de comercio y de actividad económica y eso tiene un efecto multiplicador. Hay la recuperación de las remesas, que no es, ahí unos piensan que es demasiado grande, yo creo que no es así, es una recuperación, importante con respecto a la hecatombe del 2020, que fue la pandemia.
Entonces, en la medida en que los países de América Latina, donde ha emigrado la mayor parte de la población venezolana, está de hecho teniendo mejores tasas de crecimiento, acá eso permite que los que puedan estar trabajando allá, sea en la informalidad, como sabemos que está muchos de ellos, bueno, pueden estar enviando algo de dinero aquí, pero hay que tener en cuenta que el proceso migratorio no cesa y cambia. Antes iba a la delantera el padre o la pareja y dejaba los niños con la abuela, ahora se llevan a la abuela, y entonces esa es una migración que no va a traer más remesas acá, pero la que sí deja familiares es la que deja entrar remesas. Después está el problema serísimo que, digamos, hay que insistir en hacerlo comprender al ciudadano común, que es que se está abaratando demasiado el dólar y por lo tanto hay que poner cada vez más dólares para adquirir los productos, y eso hace que las remesas aumente su tamaño, no necesariamente porque está aumentando la cantidad de consumo que se realiza en Venezuela, sino porque el monto de tus precios en dólares es mayor. Entonces, si antes te resolvía parte de tu consumo, $30 o 50, ahora tienes que estar recibiendo 100 para tener más o menos lo mismo que hace 2 o 3 años. Entonces, eso es un proceso que también va lento allí. Las perspectivas de crecimiento, como digo, van a ser pequeñas, muy desiguales. Ahí preocupa la situación agrícola en Venezuela, tiene que ser decididamente mucho más activa, la recuperación va a ser lenta, hay que hacer los esfuerzos para que el suministro de combustible adquiera regularidad y eso es lo que va a asegurar que podamos tener unas tasas mayores y la industria manufacturera también pueda fluir. Y si ese dólar, si las reservas, si el dinero, los dólares que gana el gobierno exportando petróleo, los sigue poniendo para achatar demasiado el crecimiento del dólar, va a estar atentando contra la recuperación económica porque está abaratando el dólar y por lo tanto abaratando las importaciones. Y eso va a seguir impidiendo que ese tejido muscular de nuestra industria manufacturera pueda robustecerse. Entonces Venezuela tiene que construirle el Estado mejores condiciones de competitividad y no me parece que está trabajando en esa dirección, lamentablemente. Y por eso es que uno es escéptico con ver otro país que estuviera saliendo, estaría teniendo un rebote y después entrar en una senda de crecimiento sólido. Nosotros podemos hacerlo, pero es incierto que eso pueda ocurrir en este año y que se entre en la senda por todo lo que ya expliqué. Se necesita un campo, una cancha de actividad económica clara, despejadita, sin riesgo ni amenazas. Eso es lo que va a hacer que se tenga confianza, se desarrollen los esfuerzos para recuperar competitividad y recuperar puestos de trabajo. Esta es la desolación y la indescriptible precariedad del ingreso de los asalariados y de muchos informales en Venezuela no tiene comparación con ningún país de América, ninguno, y con muchos de los países del resto del mundo. Es decir, nadie tiene, o sea, Cuba tiene un salario mínimo, según publicó el diario Grama, de $87 al mes. Ese es el más bajo. Y nosotros, es decir, si hubiera un empleado público afortunado que tiene los bonos especiales que le dan más, los bonos de la patria, que le tocaran todos, aún así, ese que no existe, esa prueba, estaría llegando cuando mucho a $32 al mes. Entonces, el salario medio del sector público es un salario precario y el base es ridículamente bajo. El sector privado hace a su vez lo que puede, pero por supuesto que cuadruplica los salarios del sector público. Y por eso es que los trabajadores del sector público están haciendo no sé cuántos turnos y el país se está informalizando y se está ajustando en ese que yo llamo sálvese quien pueda. Y en eso es lo que va a continuar haciendo. Y el gobierno tiene que propiciar y facilitar las cosas para consolidar una senda de crecimiento creíble. Bien. Tamara Herrera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, economista, directora de Síntesis Financiera
expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con la situación económica de nuestro país, tratando de hacer proyecciones y ofrecer escenarios de cara a este año que recién comienza, 2022. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en